Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Rubén Dumelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. También el fraternal y muy especial saludo a toda la gente que en sus casas están sintonizando Unión TV para ver La Noche Menos Pensada. Un saludo especial a Óscar Ferraro. Hoy lo hubiera querido saludar acá en persona, pero lastimosamente no está. Está con un pequeño problema de salud que espero pronto se recupere y si es posible el próximo programa ya esté de vuelta con nosotros. Van los deseos de una pronta recuperación para nuestro querido amigo Óscar. Rubén, lastimosamente se volvió rutina en las crónicas periodísticas el tema de violencia intrafamiliar, el tema de violencia contra la mujer, feminicidio, violencia doméstica, niños maltratados, todo ese tipo de situaciones que lastimosamente se volvió en rutina, como les decía, en las crónicas policiales de los medios. Y de repente ya, digamos, ya, no digo que se toma con indiferencia, lastimosamente se normalizó. Y cosas que todos tendríamos que, yo pregunto que se tiene que erradicar de alguna manera, de todas formas, la violencia, sea contra cualquier tipo de personas, y mucho menos contra el sector de las mujeres, que parecería ser, está creciendo esas cifras. Parece que sí. Bueno, esta noche vamos a hablar del tema y agradecemos la presencia acá ya en nuestra mesa de trabajo de la doctora Melissa Vargas. Ella es abogada, ella es funcionaria del Ministerio de la Mujer y nos va a decir específicamente en qué área está trabajando. Buenas noches, doctora. Buenas noches a la audiencia también. Yo estoy en el Servicio de Atención a la Mujer, que se llama SEDAMUR, que como su nombre lo dice, es un servicio en el cual atendemos interdisciplinariamente a mujeres que se encuentran en situación de violencia. Decía al principio, me supongo que no me equivoco, al decir que lastimosamente se normaliza y cada vez más creciente y es rutina en las crónicas de los medios el tema de violencia contra la mujer, violencia contra los menores, casos de violencia intrafamiliar. Claro, de hecho que es uno de los tipos penales más denunciados según las estadísticas del Ministerio Público, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto al feminicidio actualmente, hasta el mes de marzo las cifras estaban ya en 12, ¿verdad? Cerramos con 10 en realidad marzo, en lo que va de abril tenemos otros 2 más, o sea que es una cifra que va en aumento lastimosamente, ¿verdad? Doctora, hay una ley, la 5777, tengo entendido, que es una ley de protección integral a la violencia, sobre el tema de la violencia a las mujeres. ¿Cuándo entró en vigencia esa ley y qué protege esa ley que antes estaban desprotegidas las mujeres? Bueno, muy interesante. De hecho, acá muestro en pantalla atrás que mi ley siempre la tenemos con nosotras. Bueno, es una ley que entró en vigencia en el año 2016. Es una ley que nos habla de prevención, atención y sanción. En cuanto a la prevención, tratar de llegar antes, porque el feminicidio, por ejemplo, que era lo que hablábamos antes, ya es como el último eslabón de la violencia, o sea, es los casos en los que ya no se pudo hacer nada a tiempo. Entonces, trabajar prevención, la atención a través de los servicios, a través de explicarles a las mujeres cuál es la ruta de atención que tienen para los lugares a los que recurrir, dónde denunciar, y la sanción porque trae como novedad el tema del feminicidio, que antes de esta ley no existía esa palabra como tal, era un homicidio doloso o crimen pasional, como salían mucho en los titulares, pero el nombre feminicidio como tal existe desde que está en vigencia esta ley en nuestra legislación y tiene una expectativa de pena de 30 años. Ese es el término correcto. Claro, feminicidio, la muerte de la mujer por ser mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma ley nos da los elementos. O sea, cuando muere, por ejemplo, por hablar así en términos que la gente nos entienda, ¿verdad? Cuando muere en manos de su expareja, por ejemplo. Cuando ella ya denunció anteriormente violencia, ya estaba en este ciclo que le decimos. Cuando el que le mató era un familiar hasta el 4º grado con sanguinidad, o cuando se dio como consecuencia un abuso sexual, o también nos dice la ley cuando la persona que terminó con su vida haya querido mantener con ella una relación sentimental y ella no haya accedido a eso, por ejemplo. Esos son los supuestos. No es que la muerte de todas las mujeres ya es feminicidio, sino la misma ley, acá la 5777, se encarga de decirnos los elementos para que sea así. Doctora, ¿cuál es la situación en los otros países? Digo, en cuanto al léxico. Acá desde el año 2010, desde que se promulgó la ley, conocemos lo que se llama el feminicidio. En otros países, ¿esa misma figura se conoce así? Claro, hay países en los que se lo llama femicidio. Pero, femicidio, sí, pero en la práctica es lo mismo. Una cuestión semántica. Sí, una cuestión semántica, así mismo. También quería mencionar que esta ley, para que también las mujeres conozcan, ¿verdad?
nos trae como novedad el tema de la prohibición de mediación y conciliación, que antes se practicaba mucho en los juzgados, de, bueno, yo ya denuncié, pero bueno, es tu marido, una cuestión muy cultural, muy del machismo, para eso te casaste, arreglen sus problemas, hijos chicos, entonces como que se hacía todavía una mediación, hay un intentar. Hoy en día eso está prohibido ante el órgano judicial, porque si estoy denunciando violencia es una relación que por lo menos no está tratada de forma igual, ¿verdad? No es una persona que me ve de par o me trata de igual, entonces está prohibido. Y también agregó, porque antes de esta ley hablábamos solo de la violencia física y psicológica, eran las dos. Esta ley vino a ampliar a 15 formas distintas de violencia que se pueden dar tanto en el ámbito privado como público, ¿verdad? No vamos a decir las 15 porque sé el tiempo, pero también esa es otra novedad que nos trae esta ley. La dependencia económica muchas veces marca las pautas de, digamos, de estos casos, ¿verdad? Claro, de hecho, una de las formas de violencia, por ejemplo, es la violencia económica, que está acá en nuestra ley, que es cuando, o sea, el ejemplo más clásico es el que no le deja trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Le dice, ¿para qué si vos ganas mucho menos que yo, de lo que yo gano podemos vivir bien, la niñera no sale más caro, quédate nomás en la casa? Pero eso conlleva que haya una dependencia, o sea, ella no tiene ni un 5.000 guaraní, por decir, en su bolsillo, depende para todo de la otra persona. Cuando se quiera separar también va a pensar en eso, va a pensar que la casa no está, no porque mi casa nomás es, yo compré, porque yo soy el que gano más, yo pagué, o sea, te vas y no llevas nada, yo te voy a quitar a los hijos porque vos no vas a tener cómo mantenerles, por ejemplo, todo eso entra en la violencia económica y es un factor. Ese hecho, doctora, es motivo de denuncia por una violencia de dependencia económica. Claro, porque es una violencia psicológica acompañada de violencia económica, ¿verdad? Entonces, por esos elementos que yo mencioné. Pero se puede dar una denuncia solamente por un hecho. Yo me imagino que es uno de una serie de elementos. Claro, que va acompañado de la violencia psicológica. Y ahí ya hubo un caso particular de una sentencia hace poco, ¿verdad? Por violencia económica, ¿verdad? Pero, como te digo, acompañada de violencia psicológica. No todas las 15 formas de violencia están tipificadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no las 15 formas yo me puedo ir a denunciar en la fiscalía, por ejemplo, ¿verdad? Pero están ahí para denunciar, o mejor dicho, especificar conductas que, como mencionaba anteriormente, estaban normalizadas en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque una ley tiene que venir acompañada de un cambio cultural, no nos sirve nada una legislación mientras no haya un cambio también que conlleve a eso, ¿verdad? Porque si no, las mujeres van a seguir todavía repitiendo, y tanto hombres también, porque es importante trabajar con los hombres también, para que puedan aprender nuevas conductas, ¿verdad? Nuevas formas de relacionarnos hoy en día, que nuestros roles van cambiando en la sociedad. Todo eso entra a tallar para esto, la dependencia económica y la dependencia emocional, ¿verdad? Para hacer estas denuncias de todos los problemas que pueda haber en una relación de convivencia, así entre marido y mujer, o pareja, hombre y mujer, presumo que debe conocerse antes la ley. ¿Cómo está el grado de conocimiento de la 5777 en la población paraguaya? De hecho, que antes de que esta ley exista, ya había desde el 2000 una ley de violencia doméstica, que es la 1600, la cual sigue en vigencia actualmente, ¿verdad? Se sigue aplicando, y esta ley lo que vino es como a potenciar esa ley, ¿verdad? De hecho, que las mujeres... por ejemplo, este tipo de espacios nos sirven para que se den a conocer. Tratamos de ir a los colegios, por ejemplo, también a hablar, a las empresas, a cualquier lugar en lo que podamos llegar para que esto se vaya dando a conocer. Pero lo que es importante también mencionar es que yo, para denunciar, por ejemplo, no necesito patrocinio de abogado. Generalmente la ruta es comisaría, juzgado paz, fiscalía. Son los lugares a los que se debe recurrir para realizar ya en sí, formalizar la denuncia. Doctora, ¿y sigue alto el porcentaje de mujeres que hacen la denuncia, ya sea la comisaría o la fiscalía, y digamos, un tiempo después retira la denuncia porque el hombre le convenció, le bajó el cielo, la tierra, lo que sea, y otra vez queda en la nada? Claro, por ejemplo, desde que está en vigencia también esta ley, la figura de retirar la denuncia ya no existe. O sea, la fiscalía no puede desestimar porque sí queda ahí. Pero sigue de oficio. Pero sí ocurre eso porque las mujeres están en algo que le llamamos ciclo de la violencia, ¿verdad? Eso es muy importante entender, porque sin apoyo de su círculo cercano, llámese amigo, familia, o sin un apoyo psicológico,
lo que sea que tenga como elemento, es muy difícil reconocerse primero como víctima, ¿verdad? Porque pues como bien lo dijiste, la primera fase pues todo está bien, empieza a poquito con el control, con no me gusta cómo te vestís, no me gusta que te juntes con fulano, no me gusta que te vayas más a trabajar, tu compañero luego se gusta de vos, etcétera, ¿verdad? Y después empieza ya a ponerse peor hasta una fase de agresión, ya sea física o un grito, una pelea muy grande. Ahí es donde realmente ella empieza a decir generalmente, acá pasa algo, esto no es normal, tengo que contarle a una amiga, a mi mamá, a alguien esto que me está pasando. Suelen hacer la primera denuncia, por lo menos en la comisaría, ¿verdad? Pero inmediatamente viene este arrepentimiento, él voy a cambiar, voy a tomar terapia, ya no voy a consumir alcohol, ya no te voy a hacer infiel, lo que sea, ¿verdad? Cualquiera que haya sido la situación que detonó. Entonces, ella generalmente tiende a creer eso y viene una fase de luna de miel, o sea, realmente esta persona cumple eso por un tiempo, o sea, por un tiempo la relación está bien, hasta que se empieza a repetir este patrón. ¿Y qué pasa? Cuando mientras más pasa el tiempo, ya no hay esta fase de luna de miel, sino de la fase primera de acumulación de esta tensión ya se pasa a la explosión. Y ahí estamos hablando que ya es una mujer que podría estar en riesgo su vida, ¿verdad? Porque hay algunas que están años en este ciclo y no logran romperlo, pero tampoco terminan feminicidio. Melissa, con lo que estás analizando, parecería ser, digo, puedo colegir de que las denuncias de las mujeres son por violencia más física, eso es el colofón, el corolario, el final de toda una serie de procesos previos. ¿Es así cuando hay violencia física? Y sí, porque recién, no puedo decir un sí categórico, ¿verdad? No tengo acá a mano las estadísticas, pero las más denunciadas, de hecho, son la física y la psicológica, ¿verdad? Por ahí la violencia sexual, ¿verdad? Serían las tres formas que podríamos ¿Qué es la violencia sexual que vamos a hablar después? Sí, bueno, entonces generalmente serían esas, pero tiendo por ignorancia tal vez a pensar que mientras no me pegue, mientras yo no tenga marcas en el cuerpo que puedan demostrar eso que yo pasé, que no voy a denunciar, ¿verdad? Se tiende a pensar eso, por eso generalmente recién ante un hecho de violencia física se denuncia, o porque a veces hay un episodio muy grande, son los vecinos los que llaman, hoy en día también a través de las redes sociales la gente filma si por ahí está viendo, entonces la fiscalía interviene de oficio. Generalmente por esos casos es que la violencia física tiene más, a veces más impacto, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra eso, lo de la violencia física? ¿Tiene que haber rastros externos? Es que al hablar de violencia física lo hablamos generalmente de rastros externos, como vos decís, golpes, moretones, marcas, ya lesiones más graves. Entonces, obviamente, tengo a la vista un diagnóstico médico. Con un diagnóstico médico se puede comprobar. En cambio, la violencia psicológica también se puede probar, solamente que el rastro no está a la vista. Esa nomás es la diferencia, ¿verdad? Pero me practican una evaluación victimológica, por ejemplo, y también está ahí, ¿verdad? Porque son secuelas emocionales que van quedando en la víctima por esa situación que viene arrastrando, por utilizar el término, ¿verdad? Doctora, hablaste hace minutos de una violencia sexual del hombre hacia la mujer. ¿Cuál es la figura? ¿Qué constituye violencia sexual? ¿Qué se entiende por eso? Y podríamos entrar dentro del espectro de lo que sería, por ejemplo, la violación ya como extremo, ¿verdad? Que eso igual si están casados, nadie te puede obligar, ¿verdad? Contra tu voluntad. Y después sería la figura de coacción, ¿verdad? Ultrajar, manosear, tocamientos, etcétera. Todo eso entraría dentro de una violencia sexual. A ver, tocamientos, pero se presume que es una pareja. No, estoy hablando como en general, ¿verdad? Pero vamos a imaginar una pareja, digamos, que ya tiene cierto tiempo de convivencia. De convivencia, inclusive hay uno o dos hijos, ¿verdad? Aún así, lógicamente, sé que puede haber inclusive violación. Claro. Si es que la mujer no tiene ganas, no tiene deseos, es violación. Claro, así mismo. Igual aunque estén casados o conviviendo, si la relación no fue consentida, estamos hablando de violación o de violencia sexual. Yo puedo presumir, y estaría de acuerdo que eso es violencia sexual, el hecho de agredirle sexualmente, que haya coito cuando no hay deseo de participación o el sí de la otra parte. Pero el hecho de un tocamiento en una pareja, eso es una muestra de cariño inclusive. No, yo me refería a tocamiento en cuanto a lo que establece también nuestra legislación muy en el ámbito general, ¿verdad? El roce, no hablo precisamente ya cuando estamos en pareja, ¿verdad?
Estoy hablando de lo que sería la violencia, todo lo que engloba, porque antes pues se pensaba que violencia sexual era solamente cuando hubo coito forzado, como dijiste anteriormente, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que sea contra la voluntad de la mujer se configura dentro del espectro de violencia sexual. Extrapareja estaríamos. En general, estoy hablando. Sí, puede ser un ambiente laboral, ¿verdad? Aprovechándose en un el momento. ámbito laboral, por ejemplo, está también lo que sería dentro de la violencia laboral, que también habla la ley como una de las formas de violencia, está el acoso sexual. También, por ejemplo, ahí es el abuso de poder, no es lo mismo que la violencia en el ámbito de la pareja. El acoso es cuando, digamos, la persona que acosa tiene un cargo superior, ¿verdad? Claro. Entonces se aprovecha de eso para, digamos... Es una persona que aprovecha el poder que tiene en ese momento para un chantaje sexual o pedir un favor sexual a cambio de, por ejemplo, no despedirle a la persona o ascenderle o aumentarle el sueldo, etcétera, pero tiene que haber esa diferencia jerárquica. O sea, relación de dependencia. Claro, porque es de eso lo que se está aprovechando, ¿verdad? Y cuando se trata, digamos, de un hombre y una mujer que son compañeros y están en el mismo nivel, y ahí ¿cuál no, es la figura? No estamos hablando de precisamente acoso sexual porque no hay un abuso de poder, Pero ¿verdad? digamos que él se extralimite. Se podría ver primero en el ámbito interno, porque esto es importante también que se sepa que a partir de que esta ley está en vigencia, se habla de tanto la violencia laboral que sufren las mujeres como la violencia sexual. En cuanto a la violencia laboral está también, ¿por qué menciono esto? Porque también hablamos del tema de no permitirle a la mujer ejercer su maternidad en el tema de los permisos de lactancia, eso se da más en el sector privado, por ejemplo, ¿verdad? De no contratar mujeres que están en edad por ahí de que se van a embarazar, porque van a pedir muchos meses su permiso, porque van a faltar porque sus hijos son chicos y se van a enfermar y va a pedir permiso, etcétera. ¿Cómo se prueba eso? No, a lo que voy nomás quería terminar esto, que entonces lo que se está desde el Ministerio del Trabajo y de la función pública es tratando de que cada empresa tenga un reglamento interno en el cual se pueda incorporar un procedimiento para que puedan ahí recurrir las mujeres, es decir, en el ámbito interno primeramente, esto me está pasando y entonces se pueda investigar ahí primeramente en la vía interna, ¿verdad? Cuanto más da gusto, yo siempre soy una suelta guajita. Vamos a un pequeño corte. Ok. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y también está en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Esta noche estamos hablando de violencia intrafamiliar, estamos hablando en el primer bloque sobre todo violencia contra la mujer. Nos acompaña la doctora Melissa Vargas, ella es del Ministerio de la Mujer y por supuesto está apasionante la conversación. Doctora, hay estudios que apuntan a explicar por qué el feminicidio. Y es una violencia la más extrema, como mencioné al inicio, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con una cuestión cultural, ¿verdad? Una cuestión de el hombre sentirse, el hombre agresor, obviamente no estoy generalizando a todos los varones, sino sentirse dueño de esa mujer, poder decidir sobre ella, ¿verdad? Sentirse más. Podríamos ir a una que es una cuestión netamente cultural, ¿verdad? Además de, por ahí otra, no me quiero meter mucho en el tema psicológico, ¿verdad? No es mi área, pero por mencionar podría decir eso, ¿verdad? Doctora, ¿cuándo el piropo deja de ser una galantería, un halago de un hombre hacia una mujer y se convierte en algo que está prescripto y penado por la 5777? Ahí podríamos hablar de lo que sería el acoso callejero, que actualmente... Una simple lisonja, una galantería puede ser un acoso callejero. Pero a eso iba a decir, no está tipificado aún, ¿verdad? Hubo numerosos intentos por llevar eso también al órgano que corresponde del Poder Legislativo, pero actualmente no está. Ahora bien, o a veces hay casos que de eso pasa, no sé, por mencionar un caso que fue público, que el año pasado también tuvo me habían llamado muchísimo por ese caso, que en el colectivo, por ejemplo, en el transporte público, creo que le llegó ya a frotar su miembro, creo, a la chica y la chica le pegó con el zapato, algo así. Entonces ahí sí vamos que fue más allá, entonces hay una figura penal que denunciar, ahí puede ser actos exhibicionistas, creo que de exhibicionismo se caratuló en fiscalía, ¿verdad? Entonces ahí vamos que sí, ya también constituye otro tipo penal, ¿verdad?
Hubo muchas discusiones previas donde querían prohibir incluso y penar la simple galantería, la lisonja, el piropo, que es una forma de interrelacionarse entre las personas, siempre y cuando no se pase a lo que mencionabas vos, que ya son signos externos violentos, de mostrar miembros, frotar o palabras soeces, crudas, rudas. Yo no digo, pero la lisonja normal, yo creo que parte de la... Me imagino que alguien que le dice a una mujer unas bellas palabras y no pasa de eso, me parece que hasta es un halago. Pero hay gente que no admite eso. En realidad tendría más que ver con lo que pasa en la calle, el famoso ahí, que cuando pasan las mujeres, o sea, con esa cuestión, como digo, muy por tomar muy en serio de ir a la cuestión cultural de yo puedo decirte lo que quieras, no importa si a vos te molesta o no, ¿verdad? Va más por ese lado, ¿verdad? Pero no hay está, sanción. no hay, actualmente no. Sí, pues la ponderación. Yo creo que es lícita la ponderación. Así que los albañiles seguirán piropeando a las chicas que pasan delante de las obras. Porque cuiden sus calibres nomás. Eso sí, sí, que sean creativos por lo menos, ¿verdad? Claro. Porque de repente la chabacanería no va. Sí. ¿Qué es SEDAMUR, doctora? Es un servicio de atención a la mujer, ¿verdad? ¿Qué significa SEDAMUR? Servicio de atención a la mujer. Es un servicio que está en el centro de Asunción, ¿verdad? Presidente Franco y Ayola. Estamos de 7 a 15 horas. Ofrecemos atención interdisciplinaria porque nosotros, al ser ministerio, ¿verdad? Que la gente a veces se confunde, no somos un ente receptor de denuncias. Los entes receptores de denuncias son, como ya mencioné, la policía, el juzgado y la fiscalía, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es brindar contención psicológica a las mujeres en situación de violencia o a las víctimas, si se quiere decir así, y una orientación legal, ¿verdad? Porque hay muchas que están en una situación y no saben para dónde disparar, hablando mal y pronto, ¿verdad? No saben qué hacer, dónde es que se tiene que hacer la denuncia. No, esto es niñez, entonces esto tiene que irte acá, esto es para el juzgado, esto es para la fiscalía. Entonces esa orientación y ese acompañamiento de sus procesos también. Pero si están en el centro de Asunción, yo presumo que, bueno, la gran población está fuera de Asunción, central, y la población rural, sobre todo, que se sufrirán estos hechos de violencia hacia la mujer, no tienen un sector así cercano, tipo SEDAMUR, que está en el centro. ¿No hay locales, filiales en el interior? Los que dependen del Ministerio de la Mujer tenemos para el Departamento Central en Villa Elisa el Centro Ciudad Mujer, que es más amplio, porque en SEDAMUR hablamos de un módulo, si se quiere, específico de atención a mujeres en situación de violencia. El Centro de Ciudad Mujer tenemos un módulo de atención sexual y reproductiva para que puedan, qué sé yo, hacer sus consultas, mamografía, ginecología, PAP, todo lo que sea salud sexual preventiva. Y también un módulo de empoderamiento económico, o sea, es un centro mucho más amplio, está ahí 17 instituciones que hacen oficina, que nos apoyan, ¿verdad? Pero está coordinado por el Ministerio de la Mujer. ¿Quiénes pueden ir ahí? Las mujeres. Es atención exclusiva para mujeres, no importa, o sea, mayores de 18 años. Y también en el interior tenemos en 4 departamentos centros regionales, ¿verdad? Tenemos en San Pedro, hace poco se inauguró uno. En ¿Tipo Ciudad Mujer? Sí, no como SEDAMUR, por decir. Que tenemos en Pedro Juan Caballero, en Curuguatú, Ciudad del Este y recientemente Filadelfia, si ya dije, perdón, y San Pedro, que se inauguró hace poco. ¿Cuánta gente asiste habitualmente a Ciudad Mujer, por ejemplo, en forma cotidiana, por mes? Y no recuerdo ahora, pero lo que sería SEDAMUR, por ejemplo, fácilmente 100 mujeres al mes, ¿verdad? Por mencionar, entre las que se van entre las que se van primera vez y las que se van ya para su seguimiento, para su contención psicológica, que es un servicio gratuito que les invito también a las que nos están viendo a aprovechar, ¿verdad? Y quería mencionar también que el Ministerio cuenta con albergue, o sea, tiene un albergue para mujeres que están en situación de violencia. Cuando sus vidas corren peligro, pueden entrar ahí con sus hijos menores hasta que esa situación de violencia cese, ¿verdad? O sea, ¿Dónde queda el albergue? Es una ubicación que, o sea, está en el Departamento Central, pero por seguridad no decimos, ¿verdad? Porque justamente porque hay riesgo de vida, ingresan allí. Esta ley de la que les estuve hablando habla de que el Ministerio de la Mujer debería coordinar con las gobernaciones para que esto se vaya descentralizando, es decir, que cada departamento vaya teniendo también su albergue para mujeres en situación de violencia. Y si alguien está escuchando ahora y quiere acercarse al albergue, tiene que contactar con el Ministerio. Puede llamar a nuestra línea 137, que es una línea gratuita que tiene cobertura nacional, funciona las 24 horas del día, es una línea gratuita, entonces pueden llamar ahí. Le comentan a la persona que le atiende la situación, se hace una evaluación del peligro o riesgo de vida
y se articula la manera para que puedan ingresar al albergue. Hablando del 137, doctora Melissa, que estuviste mencionando hace segundos, es un sistema operativo de seguridad. Estuvo muy promocionado en su momento, donde uno podía ir inclusive a una farmacia, dar su código. ¿Podrías comentarnos en qué consiste eso y cómo se puede utilizar el servicio? Sí, nuestra línea 137 es el SOS Mujer, como bien lo dijiste, ya está en funcionamiento hace mucho tiempo. Lo que se implementa, reitero, es gratuito, se dedica, no hace falta tener saldo, no importa en el lugar que esté. Pero desde sin asterisco, así sin directo. asterisco. Pero desde la pandemia lo que pasó es que se hizo una alianza, ¿verdad? Una campaña con una farmacia, ¿verdad? Del sector privado, sería una alianza con el sector privado para que las mujeres puedan recurrir a esa farmacia asociada, ¿verdad? Y utilizar la palabra tapabocas 37, y eso quiere decir que ellas están en peligro y están pidiendo ayuda. Entonces, ¿Hubo respuesta positiva a sí, esa campaña? Sí, tuvimos como, no quiero equivocarme, después me retan los números, pero creo que 17, 20, por ahí, no sé si, no quiero mentir, ¿verdad? No tengo acá mismo ahora las cifras. Pero de hecho que se relanzó hace poco, o sea, sigue en vigencia eso, pero inicialmente fue por pandemia, ¿verdad? Porque las mujeres estaban ahí encerradas con sus agresores y le era más difícil pedir ayuda, porque si no, pues cuando se van a trabajar y eso tienen la libertad de salir y ver ahí, ir a consultar. Pero en la pandemia estábamos todos encerrados. Entonces se vio esa herramienta de ayuda, de que puedan inventar una excusa para ir a la farmacia, decir esa palabra, entonces ahí ellas sabían que tenían que inmediatamente articular con la policía o con nuestra línea 137. Y una mujer, doctora, que no sabe qué hacer, es agredida de forma violenta por una serie de acciones, ¿puede llamar al 137? Contar el caso y le van a asesorar ustedes? Así mismo, o sea, les insto y les invito, y gracias por el espacio desde ya, ¿verdad? Para que sepan, pueden recurrir, o sea, llamar a nuestra línea 137 o recurrir al servicio que mencioné, tanto al Centro Ciudad Mujer o a Sedamur, que está en el centro, ahí sería ya para una atención más personal, ¿verdad? Pero si no, a la línea 137. Doctora, ¿es alto el porcentaje de menores a quienes también les alcanza la violencia, cuando de repente, digamos, la violencia es contra la mujer y también de repente le alcanza a los hijos? ¿Es alto el porcentaje? Claro, de hecho que en los casos de feminicidio hablamos luego de víctimas colaterales, por ejemplo, que son los huérfanos que quedan, ¿verdad? A raíz de estos casos de feminicidio. Eso luego en primer lugar, el primer impacto, ¿verdad? Porque generalmente son mujeres que tienen hijos chicos, ¿verdad? Eso sí, hablamos. Pero se fallece, quedan huérfanos, pero antes de que se llegue al feminicidio, cuando hay, digamos, violencia reiterada, ¿les alcanza a los niños? Claro, generalmente sí, y de hecho pasa en muchos casos que cuando los niños crecen, y en el caso de los varones, por ejemplo, ahí ya se empieza a poner por el papá, ¿verdad? Y a veces recién eso hace que la mujer reaccione, haga este clic que decimos, ¿verdad? Cuando ve que los hijos ya pasan a ser víctimas, ya también es contra ellos la violencia, ¿verdad? Y estos niños que quedan huérfanos, el padre pierde la patria potestad. Sí, y de hecho que casi en la mayoría de los casos luego hay un suicidio posterior al hecho, ¿verdad? Pocos son y los que están privados de su libertad, ¿verdad? Así que es la familia extendida la que se hace cargo de estos niños. Doctora, hablaste de que una de las funciones de la nueva ley 5777 es la prevención, el primer elemento. Habitualmente, o sucede casi a menudo en forma cotidiana, que un hombre tiene prohibición de acercamiento hacia la mujer, pero dista mucho eso de la realidad y no se cumple. Entonces, y se produce agresiones mucho más fuertes, incluso se llega a un feminicidio. El caso de las tobilleras, que iba a ser una suerte de solución para evitar el acercamiento justamente en forma efectiva. ¿Qué pasó con eso? ¿Tienen ustedes conocimiento? Sí, eso se estaba trabajando con el Ministerio del Interior y sigue, o sea, todavía no hay nada concreto, pero siguen los trabajos respecto a eso, ¿verdad? Y justamente sería una manera de paliar un parche, por decir así, para los y las que ya tienen medidas como dijiste, o también los que tienen prisión domiciliaria, para que eso se pueda controlar también, ¿verdad? Porque se vio en muchos casos en las estadísticas de las que llegaron a feminicidio, lastimosamente, que ya había denuncias previas, ya había la medida de protección vigente y no se estaba cumpliendo, ¿verdad? Son violencia recurrente habitualmente cuando hay un caso de feminicidio.
presumo que van a ser raros los casos que por primera vez haya una violencia así extrema. Entonces, la prevención es muy importante para evitar justamente esas secuelas. Sí, y de hecho que nosotras al hablar de prevención, por ejemplo, estos casos que atendemos en Sedamur, por ejemplo, estamos hablando de mujeres que están del otro lado, ¿verdad? O sea, que lograron salir de este ciclo, que no, o sea, lograron rehacer o reinsertar sus vidas, ¿verdad? O sea, no, siempre conocemos el lado B, que son los casos que terminan mal, ¿verdad? Pero, sí, decime. Sí, ustedes tienen, así como Sedamur, o algún relacionamiento con Cuimba Eatl. No, esa era una organización de la sociedad civil que estuvo un tiempo, pero no tiene nada que ver. Sigue vigente. No quise decir vigente, no sé si sigue funcionando lo que sigue funcionando, sí. Ajá. Sí, un pequeño grupo de hombres que dicen ser maltratados por su esposa, ¿verdad? Otra pregunta. En la Argentina, cuando el advenimiento del gobierno de Milei, la Secretaría del Ministerio de la Mujer desaparecieron, las dos instituciones. ¿Qué juicio te merece esa decisión del gobierno vecino? Y yo creo que acá en Paraguay, por ejemplo, es muy importante seguir respetando esos espacios que se buscó mucho, se luchó mucho para ocupar y siguen siendo grupos vulnerables que merecen especial atención, ¿verdad? Llámense las mujeres, pueblos indígenas, niños, niñas, adolescentes, son personas con discapacidad, tercera edad, están en el grupo vulnerable que merecen un espacio y una especial atención porque no están en igualdad de condiciones que otras poblaciones, ¿verdad? ¿Dónde se produce mayor cantidad de violencia? ¿En zonas rurales o sitios citadinos? Estaba mirando las estadísticas justamente antes de venir y de hecho que es prácticamente ya se da más en el departamento central. Pero en cuanto al feminicidio, por ejemplo, estuvo bastante repartido este año, ¿verdad? O sea, no hay, en cada departamento prácticamente ocurrió, ¿verdad? O sea, tanto en áreas urbanas como rurales. Así mismo, pero en el departamento central, en cuanto a las denuncias por violencia, estaría... Vayamos a otra faceta, doctora. Está empezando a aplicarse, de hecho está vigente, ¿verdad? Ya se empieza a aplicar inclusive un poco más fuerte ahora el REDAM, el registro, ¿verdad?, de los que tienen que aportar para el hijo, ¿verdad?, y no lo están haciendo. Bueno, eso ya... Ese registro le va a impedir a muchos hombres, por ejemplo, obtener carnet de conducir y otras cuestiones, no van a poder acceder a créditos y cosas así, ¿verdad? Casi una muerte civil. ¿Cuál es tu expectativa al respecto? Y eso es más área de niñez, ¿verdad? Escapa mucho a nuestra área, pero creo que está bien, ¿verdad? Está bien pero digamos, le va a beneficiar a la mujer porque... Claro, porque antes... A muchos se creen muy vivos porque no aportan. Claro, por ejemplo, se declaran insolventes o si no, ya hay una investigación, inclusive ya hay orden de captura, ¿no? Y no igual, o sea, se les da una y otra oportunidad en fiscalía porque a veces les dicen, me consta por los casos de nuestras usuarias, ¿verdad? Que no te conviene que esté preso porque ahí menos te va a pagar, entonces le vuelven a dar otra oportunidad y aún así no. Entonces, para ahí ante esta situación de no vas a poder trabajar, no vas a poder sacar el registro conducir, no vas a poder salir del país, ahí, por ahí cumplen, ¿verdad? O sea, funciona. O sea, hay expectativas favorables. Sí, yo creo que sí. Comentaste hace minutos de que existe un albergue para mujeres en situación de violencia. El nombre, tengo entendido, de esa institución lleva por identificación Mercedes Sandoval. ¿Quién fue Mercedes Sandoval y por qué utilizaron su nombre? Y es una mujer que en cuanto fue un caso muy sonado hace unos años, por justamente que ella había ido presa inclusive, pero es como una jurisprudencia por hablar porque ella fue víctima de violencia inicialmente. Entonces ya lo que ella... el hecho punible que cometió ya fue en defensa propia. Entonces fue una lucha muy fehaciente para lograr que se demuestre que todo lo que ella sufrió anteriormente hasta llegar a ese hecho. Entonces en Paraguay, así como el caso de Sabrina Brewer hace poco, ¿verdad? Sí. Son casos que marcan en cuanto a este tipo de situaciones y a comunicar, ¿verdad? ¿Cuántos abogados tiene el Ministerio de la Mujer para atender casos de violencia hacia el sector femenino? En el servicio de atención en Sedamur estamos 2 actualmente, ¿verdad? En el Centro de Ciudad Mujer están 3. O sea, ya. Pero es importante también mencionar que si bien nosotros brindamos esta orientación, yo como mujer víctima de violencia, por ejemplo, no necesito patrocinio de un abogado para hacer mi denuncia.
No necesito, o sea, yo puedo ir y de forma verbal me tomen la denuncia, o sea, porque a veces las mujeres piensan, no, yo como voy a denunciar no tengo plata para pagar, ¿verdad? Entonces, no se necesita patrocinio y también hay una defensoría especializada en violencia. O sea, No el abogado de reos pobres, sino hay sí, una defensoría. sí. Sería lo que se conoce, pero el fuero sería de la ley 5777. Entonces, estas defensoras y defensores asisten a mujeres en situación de violencia y dependen del Ministerio de la Defensa Pública. Y son varones y mujeres también. Sí, y hay generalmente, o sea, inició con uno por departamento, pero ahora ya son más. Mencionaste el nombre de Mercedes Sandoval. Sí. Me supongo que es coincidente con el nombre de aquella renombrada abogada Mercedes Sandoval de Hempel. No sé, porque sí me llamó la atención porque la identificación de la casa para mujeres en situación de violencia lleva Mercedes Sandoval. Por eso pregunté. ¿Es la misma? No. ¿Qué menciona? No es. Es por este caso que ocurrió. Bueno, porque hubo una renombrada abogada, muy renombrada, una excelente, la doctora Mercedes Sandoval de Hempel. Pensé que era en homenaje a ella. Ah, ya. Pero bueno, vamos a un corte. Hacemos. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestra invitada esta noche es la doctora Melissa Vargas. Ella es del Ministerio de la Mujer. Estamos hablando de casos de feminicidio, violencia intrafamiliar y aspectos legales que guardan a relación al funcionamiento del Ministerio y también de protección a las mujeres. Hablamos reiteradamente del tema de violencia contra la mujer. Señalabas al principio que, por ejemplo, una de las amenazas que reciben las mujeres cuando sufren violencia física y verbal y psicológica es que, por ejemplo, dice, si nos separamos te quedas en la calle porque no trabajas, y decías que, por ejemplo, no vas a tener ni casa. Hay muchas mujeres que ni siquiera saben que la mitad de lo que es, donde ellos, de todo lo que ellos tienen le pertenece a ella, ni siquiera hay mujeres que no saben eso. Claro, piensan, no, él compró, fue de su plata, está su nombre, te dicen, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre la orientación, ¿verdad? Asesorarse, y yo siempre les digo, no crean todo, primero pregunten, consulten y después, ¿verdad? Me dicen, no, me va a quitar mi hijo, dice que me va a quitar, y ¿qué yo qué voy a hacer? No sé qué, así, o sea, siempre va por ese lado cuando ve que la mujer rompió el ciclo y que ya no hay vuelta atrás, que ahora sí se fue de la casa o qué sé yo, o hizo la denuncia, entonces ahí vienen generalmente estas amenazas de te voy a quitar, te voy a dejar sin nada, o en los casos más extremos me voy a suicidar, y así el hostigamiento, el acoso, le hace guardia frente a la casa, frente al trabajo, frente a la facultad, las que son más jóvenes. ¿Cómo hacen? Mencionabas, Melissa, de que habitualmente dan charlas inclusive en las escuelas y van a sectores para comunicar, pero ¿cómo enseñar, porque esto me imagino un proceso, enseñar a las personas, al sector femenino sobre todo, para reconocer y detectar aquellos puntos que podrían generar violencia hacia la mujer? Es que de hecho es importante lo que decís porque ahí está la clave, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tenemos en nuestra campaña Noviazgo sin Violencia, se llama el que vamos a los colegios de la educación media, para que puedan detectar lo que ellos dicen como relaciones sanas y relaciones tóxicas. O sea, es darme cuenta, tenemos algo que se llama violentómetro, ¿verdad? Que también solemos utilizar, que tiene los colores del semáforo, las señales, ¿verdad? Si estoy acá, si estas determinadas conductas se repiten, tengo que prestar atención. Él no va a cambiar así como así nomás, tengo que salir de ahí, o sea, no llegar a la fase ya en donde ya estoy involucrada, ya hay violencia física, ya hay una dependencia económica, para recién ahí decir no, esto yo no quiero para mi vida, y ahí recién intentar salir. O sea, la idea es ver de temprano no. Y de hecho que se ve porque los jóvenes ya identifican, ¿verdad? Hay bastantes situaciones que antes normalizamos, era como que, ay, no está bien que te cele, ¿verdad? Está bien, porque te quiere nomás te cela. Hoy en día ya una amiga antes te va a decir no, pero ¿por qué no te deja salir? Porque él te va a decir cómo te vas a vestir. O sea, ya hay cosas que van cambiando y sabemos y nos damos cuenta que ya no es porque sí, ¿verdad? O sea, hay cambios positivos en los jóvenes. Hay cambios positivos, sí. ¿Tienen el presupuesto suficiente? Pues yo presumo que para poder que la gente incorpore esas señales para detectar, tiene que pasar un largo tiempo. Si me voy por lo que es APA, por los resultados de APA, yo presumo también que va a exigir mucha dedicación a esto. Al efecto, ¿tiene el presupuesto suficiente el Ministerio de la Mujer como para ahondar y realizar estas acciones de concientización a la gente?
Y no tenemos tanto, pero hacemos lo que podemos y con la cooperación internacional también, ¿verdad? O sea, con los cooperantes que nos ayudan a ir cumpliendo, ¿verdad? ¿Qué entidades del exterior? Hay varias organizaciones, ¿verdad? No quiero mencionar porque después quiero que se corte más tarde. No, entendemos, pero hay programas concretos. Sí. Y eso del noviazgo sin violencia, por ejemplo, que les hablaba que es con los jóvenes, después tenemos Tapabocas 37, después hay uno que estamos haciendo que no todo, o sea, todos los meses son noviembre, porque noviembre es el mes donde generalmente nos piden más, porque es el mes de la eliminación de la violencia. Entonces, bueno, en noviembre tenemos un montón de pedidos para charla en todos lados, entonces trata de hacer una campaña también que no solamente en noviembre tenemos que hablar de la violencia hacia las mujeres, sino todos los meses, ¿verdad? Doctora, ¿tienen detectado formas de conocer si el alcohol o la droga están metidos en este tema de violencia y en qué porcentaje? En realidad el alcohol y la droga lo que son potenciadores, o sea, no es que una persona, porque muchas veces se tiende a pensar eso, de hecho que las mismas mujeres nos dicen en consultorio, ¿verdad? No, él cuando toma nomás es así, si no toma es bueno, ¿verdad? O si no, porque se drogó nomás, porque ahora entró en las drogas, no. Es una conducta que uno ya tiene, eso lo que hace es potenciar nomás ya la agresividad que esa persona de por sí ya tiene en su conducta. Eso es importante porque es un mito pensar que solamente porque tiene problemas de alcohol es violento. O sea, ¿con o sin alcohol hay violencia? Sí. Eso, el alcohol lo que hace es potenciar nomás esa conducta, que por ahí sea más, pero no es que justifica la situación. ¿Y las edades de las personas, de las mujeres que sufren violencia, está en un estándar? ¿Un No, patrón? pero hay de todo, o sea, de los 18 hasta no hay una edad específica, ¿verdad? De hecho que se ve que inicia cada vez desde que son más jóvenes, por eso se vio esta campaña Noviazgo sin Violencia de ir de los colegios, porque antes era como que los matrimonios nomás, total ya se casaron, no hay más nada que hacer. Pero no, ahora se ve que mientras más jóvenes son, ya empiezan a tener este tipo de relaciones en las que se dan hechos de violencia, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando parecería, puedo presumir, de que el mayor grado de violencia se trata en parejas o marido y mujer. Pero ¿qué pasa con esas otras acciones como el acoso laboral que mencionaba Marcos? ¿Hay denuncias también y en qué porcentaje? Claro, pero esto que estamos hablando sería violencia familiar o intrafamiliar, o de pareja, por utilizar así, ¿verdad? Cuando se da en el ámbito del hogar. Después violencia laboral, la que sufren las mujeres en el ámbito del trabajo. Ahí te hablaba hace rato del tema de los permisos de lactancia, permiso de maternidad, acoso sexual, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso se vería con la gente del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Pero dentro de la ley está porque son formas de violencia que sufren las mujeres en razón de su sexo. ¿Hay mayores casos de violencia contra la mujer cuando miramos los estratos sociales? No, eso también es un mito pensar que solamente las mujeres pobres sufren violencia, ¿verdad? Que solamente porque depende económicamente, ¿verdad? No. De hecho que, como mencioné hace rato, la dependencia emocional es más fuerte a veces que la dependencia económica. Entonces, en los estratos sociales de por ahí no hay dependencia económica, pero ahí está dependencia emocional de el qué dirán, de qué va a pensar la sociedad, que no se enteren, de no quiero perder cierto estatus. O sea, se da en la clase más baja, se da en la clase media, se da en la clase alta. Así mismo. La línea 137 que hablabas, que está a disposición de las mujeres que están sufriendo violencia o están en proceso de... ¿Tienen ustedes marcados resultados como gracias a esa llamada pudieron sugerir a la mujer ciertas acciones, hicieron seguimiento de los problemas que les hicieron llegar a ustedes? Lo que se hace es una estadística de la cantidad de personas que llamaron y de esas llamadas cuáles fueron puntualmente por una situación de violencia, ¿verdad? Porque algunas de por ahí pueden llamar para consultar otra cosa, ¿verdad? Que no tenga que ver con una situación de violencia que están pasando. Entonces lo que se hace es una estadística respecto a eso y de ahí se deriva la atención presencial, las que pueden, ¿verdad? Que sería Océano Mur o el Centro de Ciudad Mujer. Y hay zonas también, doctora, donde ustedes pueden decir, esta es zona roja, donde hay mayor cantidad de violencia. Central mencionabas. Central. ¿O hay otras zonas de departamentos del país? Es lo que me viene ahora mismo. No quiero equivocarme porque no tengo a mano las estadísticas, pero el departamento central siempre, también uno de los departamentos más grandes, ¿verdad? Y con respecto a los hechos de violencia de años anteriores, y contemos desde el 2017 que entró en vigencia
la 5777. ¿Hay un incremento? ¿Se mantiene la cantidad de violencia o decreció? Hay un incremento, pero también podríamos ver del otro lado, o sea que ahora las mujeres también se animan más a denunciar. Hay situaciones que antes serían impensadas, o sea, yo esperaría hasta lo último y no, hoy en día las mujeres también se animan, conocen un poco más, entonces eso hace que también sea mayor lo que denuncian, mayores números. Eso también se da por eso, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, automáticamente nos lleva el pensamiento a una mujer, digamos, que tiene hijos chicos, hijos en edad escolar, quizás hasta inclusive en la secundaria. Hasta puede causar risa mi pregunta, pero ¿se dan casos digamos, de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer en adultos mayores? Sí, sí. ¿También? Mujeres que sean mujeres mayores, me decís, Sí, ¿verdad? una sexagenaria, por ejemplo. Claro, sí se da. Y de hecho que tenemos algunos vienen a decir, no, mi mamá no va a denunciar porque ya su marido toda la vida, ¿verdad? Las hijas de por ahí yo quiero que se haga algo, entonces sí, hay hasta... Así como existe violencia hacia las mujeres, ¿también tienen casos de violencia hacia el hombre, hacia la pareja? En el Ministerio de la Mujer no atendemos, no quiere decir con esto que no exista, ¿verdad? Solamente que nuestra área, ¿verdad? Son las mujeres. Pero de hecho que cuando un hombre es víctima de violencia, por ejemplo, puede hacer la denuncia y si hace en el juzgado Paz, por ejemplo, se le aplica la ley 1600 de violencia doméstica, ¿verdad? Para que pueda tener, por ejemplo, las mismas medidas de protección que tendría una mujer que denuncia. Solamente que por esta cuestión cultural a la que hablamos también hace que tengan vergüenza de denunciar, porque es que van a decir, se van a reír todo en la comisaría, luego como no tener vergüenza más o menos. Entonces, ellos tienen vergüenza de denunciar. Por eso causa gracia Cumbayatu. Sí, sí, Sí. Y ellos denuncian casos así. Ellos denuncian, pero vos hablas del tema y causa gracia. Sí. Y inclusive los diarios amarillos lo tratan así Toma como una sorna, cuestión. chanza, Sí, burla. totalmente. Y es por esta cuestión cultural de que al hombre se le enseña que tiene que ser el fuerte, el que no llora, el que no muestra sus sentimientos, el que está más enfocado en proveedor del hogar, el que pone la plata. Mientras cumpla con todo ese estereotipo, estamos bien. Es más o menos, tenés que ser esto. Doctora Melissa, ¿podrías recordarnos, y creo que es muy importante, de cómo las mujeres que nos están viendo pueden detectar aquellas señales de alarma, aquel semáforo amarillo, para evitar llegar a instancias mucho más graves de violencia? Sí, sería cuando empieza con todo lo que englobe control, ¿verdad? O sea, empieza con celos excesivos, empieza hoy en día... ¿Qué es un celo excesivo, para precisar? Se da, por ejemplo, para hablar de los más jóvenes a través de las redes sociales, por ejemplo, se da mucho, ¿verdad? El tema de por qué le dio me encanta tu foto, eliminarle no quiero que fulano sea tu amigo, porque estás en línea y no me contestás, te llamé 100 veces, no me atendiste, ¿qué hacías con tu teléfono? Empieza como a controlar, mándame tu ubicación, quiero saber dónde estás, mandame una foto que estás en tu casa, que llegaste, empieza con ese control, es dónde te fuiste, por qué, cuándo, ¿verdad? Tenés que salir solo conmigo, no puedes salir sin empieza así, después no me gusta esa ropa muy ajustada, muy corta, no me gusta cómo te mira fulano, se nota que quiere tener algo contigo. Empieza a aislarle de su entorno, sea su entorno familiar o su entorno de amigos, ¿verdad? Para que demasiado ya te vas a lo de tu mamá todo el tiempo, tenés que estar más en la casa. Entonces se va aislando para cuando ella quiera pedir ayuda, esos recursos personales ya están limitados, ¿verdad? ¿Cuáles serían los celos permitidos o admisibles, de acuerdo? O normales, por decirlo lo así. normal, sí. No, de hecho que hablamos de celos excesivos, por ejemplo, cuando hay como una obsesión, como dije, no soy psicóloga, estoy hablando por los casos que atendemos, ¿verdad? Sí. Es generalmente pensar que la persona que sufre de celos excesivos piensa luego que no puede haber una relación de amistad entre un hombre y una mujer. Sí o sí quiere algo contigo, me estás poniendo los cuernos, inventa que se le está, o sea, tiene todo el tiempo ese pensamiento en la cabeza, ¿verdad? Y en base a eso actúa. Y eso sí que puede derivar en violencia. Sí. Porque ya es una persona que Sí, con esa carga emocional así. sí, de hecho que sí, o sea, los casos que tenemos, o sea, podría mencionar miles, ¿verdad? Pues estaríamos, pero... Uno escucha habitualmente de que, y sobre todo dicen en pareja, sobre todo las mujeres, yo no lo conocía porque en época de cuando éramos novios, él no era así. Cambió abruptamente cuando nos casamos.
¿O es que la persona, esta mujer que se casó cuando era novia, no tuvo la capacidad para detectar las señales amarillas del semáforo de violencia? Puede ser que él haya camuflado, que nos haya mostrado realmente y después cuando ya supo que estaba ahí ya, que ya la tenía, ahí empezó a mostrar estas conductas, ¿verdad? O que ella estaba normalizando esas otras conductas y no se daba cuenta, ¿verdad? Por eso mencioné hace rato, hay algunas mujeres que tardan años en percibirse, o sea, yo no reconozco que eso que me está pasando o no acepto o no quiero ver. Yo pienso que si yo me comporto como a él le gusta, la relación se va a dar de manera, entonces mi vida es en función a que la otra persona no se enoje, esté tranquila, que llegue al trabajo y bueno, si no le hablan más mucho porque hoy tiene medio cara, no va a pasar nada, vamos a pasar la noche, ¿verdad? Entonces es así, ¿verdad? Yo aprendo que mi conducta sea en función a que la otra persona no se enoje. Doctora, la formación académica de la persona violenta que agrede a una mujer, ¿es importante o decrece conforme a su mayor grado de formación académica? No tiene nada que ver, de hecho que hablamos que la violencia no se hereda, sino se aprende. Entonces, ¿depende del temperamento y carácter? ¿Depende del medio ambiente? Podría ser. Pero, Ustedes que son abogados, acuérdense del caso de un profesor universitario, cómo le acosaba a una alumna. Famoso hay caso. Varios casos. Sí, y hay muchos casos, ¿verdad? Sí. Podemos plantear casos extremos. Si bien no están legalizadas, las uniones de parejas del mismo sexo, hay también muchos casos de violencia en ese sector. sí, no ¿Les llega a ustedes algo? No, porque como te reitero, nosotros nos enfocamos en las mujeres en situación Sí, de violencia. digamos de mujeres, ¿verdad? Sí. digamos una pareja de dos mujeres. O sea, ya sé que es mínima, ya sé que es un sector minoritario, todo lo que sea, pero ¿saben de casos también de violencia entre ellos? Sí, se da. De hecho, acá atendemos, pues nosotras siempre que sean mujeres y recurran a nuestros servicios, reciben la atención, ¿verdad? Y sí, hay casos. O sea, nadie escapa del... No, claro, sí. Sí. ¿Y qué piensa el Ministerio de la Mujer con respecto a las uniones homosexuales? No, de hecho que no puedo opinar de eso. No comments. No dicen, comments, no comments. O sea, No sé, no. De hecho no tiene el ropaje legal en Paraguay. Ujú. Entonces, digamos, Claro, constitucionalmente se reconoce la unión entre el hombre y la mujer. claro, Ahora, ¿el gobierno actual da el apoyo suficiente al Ministerio de la Mujer para que actúe y pueda cumplir sus fines? Sí, de hecho que estamos recibiendo bastante apoyo, estamos trabajando muy de cerca con la primera dama también en diversos programas y proyectos que ella está acompañando muy de cerca. Ciudad Mujer, ¿cómo se maneja? ¿Con qué rubros? Con rubro del Ministerio de la Mujer. sería bueno que hagas un poco, vuelvas a detallar los servicios que presta Ciudad Mujer, dónde está ubicada y por qué esa importante decisión de permitir que solamente a ese lugar accedan mujeres. Bueno, porque es un centro exclusivo para mujeres donde ellas puedan tener un espacio donde se sientan seguras allí, ¿verdad? Como dije anteriormente, tiene 3 módulos. El módulo de salud sexual y reproductiva, donde pueden hacer sus consultas de PAP, mamografía, ginecología, todo lo que sea preventivo. Un módulo de atención a la violencia, prevención y atención a la violencia, donde hay lo mismo, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales. Está gente ya de la policía también ahí, si es que van a realizar su denuncia, le denuncian ya en ese mismo lugar. Hay gente del Poder Judicial, funcionarios, para expresarme mejor, funcionarias del Poder Judicial. Y tenemos un módulo de empoderamiento económico, donde nos están apoyando gente, por decir, de Sinafocal, del Banco Nacional de Fomento, para ver la parte de cursos y demás cuestiones para que ellas puedan empoderarse también económicamente, tener algún oficio, etcétera, ver también cómo que puedan entrar al mercado laboral. Entonces es como una atención más integral que se da en ese lugar. Está en Villa Elisa, reitero, y de 7 a 15 horas. ¿Qué superficie tiene el predio de Ciudad Mujer? Ay, no sé. Ajá, pero es grande. Sí, súper grande, es enorme. Invito a todas las personas que nos están viendo a conocer porque es enorme. Doctora, aprendimos mucho contigo esta noche, realmente es muy importante, yo creo que muchas mujeres sobre todo, ¿verdad? Ojalá que le hayas alertado a muchas mujeres que no se animan de repente a denunciar casos de violencia, porque es grave el tema. Como decíamos al principio, lastimosamente se volvió rutina.
Sí, y por sobre todo dejar este mensaje que se puede salir, ¿verdad? Aunque a veces las estadísticas nos digan lo contrario, se puede salir. Puedo pedir ayuda, debo pedir ayuda y acercarme a estos servicios. Reitero, si están lejos, nuestra línea 137 van a recibir siempre ahí la orientación que necesiten. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por el espacio. Y igualmente a ustedes, muchas gracias y será hasta el próximo programa. Hasta la próxima.